Hola y bienvenidos a otro episodio de Pregúntate. El día de hoy estamos muy emocionados de estar aquí otra vez y bueno, hoy es un episodio especial porque vamos a estar hablando del 8 de marzo, el Día de la Mujer. Mi nombre es Renata y voy a presentar este episodio el día de hoy y hoy estamos con tres invitadas increíbles, Lupe, Keta y Marieta. Y bueno, para comenzar me gustaría que cada una nos platicara un poquito sobre ustedes y qué fue lo que detonó su interés por este tema. Safo. Ok. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy Lupe, yo estudié lengua y literatura hispanoamericanas y después hice una maestría y un doctorado en español y estudios latinoamericanos, doctorado en estudios hispánicos. Y mi interés por el feminismo ocurrió cuando yo estaba en la carrera, porque me di cuenta de que la forma en que las mujeres eran retratadas en la literatura no me gustaba. Leíamos muchas obras canónicas y el papel que jugaban las mujeres era un papel muy limitado. Casi siempre era como el objeto del deseo del protagonista varón y había como muchos estereotipos. Y a raíz de eso como que me empecé a interesar en buscar otro tipo de literatura o literatura escrita por mujeres, y eso coincidió con que empecé a encontrar como ciertos posts y temas de feminismo en línea. Entonces bueno, por ahí fue como al mismo tiempo. Órale, qué interesante. A ver qué. Es que está chulo. Hola, mi nombre es Enriqueta Pérez y soy socióloga de la UNAM. Empecé una maestría que nunca terminé, así que nada más tengo la licenciatura. Y pues bueno, mi interés por estar o entrar directamente en el feminismo es que tengo muchos años de trabajar con el activismo y sobre todo con las mujeres, ¿no? De hecho, tengo una asociación civil que se llama Ambientaria C, donde trabajamos pues ya más de 20 años con organizaciones de mujeres, empoderando a mujeres y teniendo pues trabajos directos con ellas, ¿no? Uno de los trabajos más importantes o relevantes que a mí me detonó a entrarle mucho más al feminismo fue cuando trabajé con las mujeres tortilleras. Y pues bueno, estar cerca e involucrarme directamente con todos los problemas estructurales que ellas estaban viviendo y poder ser un ápice para poder apoyarlas en mejorar y dignificar sus condiciones de vida fue lo que me llevó a cuestionarme y cada vez involucrarme en distintas partes, en distintas variables de todo lo que implica la lucha por las mujeres. Y bueno, actualmente estoy, pues como ya verán, con un grupo de mujeres que se llaman Decanas, literal Decanas, que es un juego de palabras interesante, porque pues tiene que ver con estas mujeres y el replantearnos, estas mujeres que soy yo, y replantearnos el qué esperamos para el futuro y luchar por algunas cosas. Y así como en algún momento a mí me tocó apoyar y luchar por la interrupción legal del embarazo, ahora quiero luchar por la eutanasia asistida. Ese es ahorita como mi objetivo y verdaderamente creo que cuando termine mi estancia laboral, es decir, cuando ya me jubile, quiero jubilarme un poco antes de lo que dicta la ley, para poder seguir teniendo esta fuerza y poder trabajar. De hecho, hoy hay un grupo de españoles con los que estamos relacionándonos y bueno, ¿qué te digo? Finalmente, la lucha de las mujeres no solamente se suscribe a las mujeres jóvenes, también las mujeres que ya tenemos más, bueno, en unos días voy a cumplir 58 y bueno, aquellas que ya tienen 60, 65, 70 también tienen derecho a dignificar su vida, ¿no? Eso fue lo que me ha como impulsado en este proceso. Sí, qué interesante. Y sí, creo que muchas veces se ve que la lucha solamente son mujeres jóvenes y no se le da tanta visibilidad a las que llevan luchando muchísimo más tiempo. O que no se les reconoce, ¿no? De hecho, yo en algún momento en esta vida me decían, vamos a la marcha.
Le decía, no, pues yo ya no puedo luchar por los derechos laborales porque, pues bueno, ya tengo ciertos derechos. O sea, desde una actitud bastante egoísta, ¿no? No puedo luchar por la interrupción ilegal del embarazo, ya no me puedo embarazar, gracias a Dios. Entonces, pues claro, ¿no? O sea, sí podría apoyar, pero entonces fue replantearme de, no por ser ya una mujer grande, vieja, voy a tener que estar, no sé, al margen de un proceso social tan importante como el seguir apoyando a las mujeres. Y yo creo que las dos puntas de la vida son importantísimos, tanto el que las mujeres luchen por sus derechos, por ser madres o no, porque la maternidad será deseada o no será, o bien luchar por el derecho a morir como quieres morir, no que alguien te dé la venia o estar bajo la tutela de alguien más que determine si quieres, si vas a seguir viviendo en un estado vegetativo que no es una dignificación del ser humano o no. Bueno, ya hablé mucho. Bueno, está muy interesante. Y sí, o sea, aunque la lucha sea, no es solo de jóvenes, claro, porque si no lo haces por ti, lo haces por tu hija, o por tu nieta, o por todas las que están. Es correcto, es una cuestión generacional. ¿Y tú, Marita? Bueno, buenos días. Mucho gusto. Yo soy Marieta Ortiz y bueno, yo todavía no salgo de la prepa. Pero pues de chiquita siempre... Yo vivía en una familia no convencional, de forma que mi mamá era la que traía el sustento, mi papá se quedó mucho tiempo con nosotros en casa. Y pues desde chiquitas se escuchan esos comentarios de, ay, pero pues tu mamá se debería quedar contigo, o siempre en las juntas es invita a tu mamá, nunca, y siempre iba mi papá y siempre, ay, es tu papá, yo pensé que iba a ser tu mamá, y cosas así. Y también, pues esas cosas también le valieron muchos comentarios. Mi mamá estaba entrada en la política, entonces fue muy criticada por eso también, porque pues no era muy convencional ver que un hombre se quedara en la casa cuidando a los hijos y mi mamá se iba a chambear. Entonces pues siempre estuve presente, no que me hayan afectado de manera directa, pero más bien pues siempre se escuchaba esa crítica de forma tal a mi familia. Eso no implica que también había muchos pensamientos machistas alrededor mío. En mi familia siempre hubo, soy la mayor de mi hermano Bastián, que ahí le mando un saludo, si me llega a ver, que yo lo voy a obligar, pero siempre era de que si yo estaba enferma, era de que pues, o sea, si él estaba enferma siempre era Marieta, quédate a cuidarlo, es tu deber como hermana mayor, independiente, o sea, por ser mujer tienes que cuidarlo. Y luego si era yo la que se quedaba en casa, él se iba a la escuela, siempre yo me quedaba sola, cuidándome sola. O con mi papá, pues como él se quedaba, pero siempre eran como esos tipos de comentarios que creo que se les llaman micromachismos, que pues fueron afectándome mi día a día y yo misma quise decir, pero pues no es justo, o sea, ya cuando una piensa y dice, no es justo que me traten así, no, pues no está bien. Yo me empecé a informar del tema, empecé a pues escuchar muchos podcasts, a leer libros, e incluso a mi mamá preguntándole qué opina del tema y lo que sea. Y pues me fui informando poco a poco y sí estoy chiquita. pero me siento muy involucrada en el tema. No he ido a ninguna marcha, pero quiero ir esta del 8 de marzo y espero pues que sea una muy grata experiencia. No, pues sí, es muy interesante y sí he escuchado muchas veces y creo que es verdad que una feminista se va haciendo. Siempre hay algo que te detona, algo que no te gusta, algo que vives que crees que no es correcto y eso te lleva a buscar la equidad y un punto de igualdad entre lo que vives y lo que se supone que deberías de vivir. Y por esto mismo me gustaría recordar que el 8 de marzo es una fecha que se conmemora, no se celebra, porque estamos conmemorando la lucha de las mujeres por sus derechos y las igualdades de género. El feminismo comenzó desde años atrás, pero el 8 de marzo se conmemoró como la fecha oficial desde 1977 para recordar a todas las luchas y todos los movimientos que han existido para llegar a donde estamos ahora y tener los derechos que tenemos ahora. Entonces es lo mismo que quería preguntarles a ustedes. ¿Qué significa el 8 de marzo para ustedes? ¿Por qué creen que siga siendo relevante a día de hoy? ¿Por qué se dice que se conmemora y no se celebra? Como todas esas dudas muy... creo que siempre nos preguntan siendo feministas. Entonces... Bueno,
personalmente para mí el 8 de marzo es una fecha que te permite realizar este tipo de eventos, por ejemplo, o sea, que como se acerca el Día Internacional de la Mujer, siempre se pone el foco sobre cuestiones que tienen que ver con las desigualdades de género, y que es una oportunidad como para discutirlo de manera pública, para acceder a ciertos espacios que a lo mejor en el día a día, en otros momentos del año no se tienen. Entonces creo que para mí, por un lado eso es importante, y por otro, hablando en cuestión de activismo, pues también sigue siendo muy importante porque es la fecha alrededor de la que se reúnen muchas colectivas y muchos grupos de activistas que están luchando por sus derechos de mil formas diferentes, ¿no? O sea, tienes, por ejemplo, aquí en San Luis hay colectivas que están luchando por, como Luminas, ¿no? Que están luchando por los derechos de las trabajadoras del hogar, o tienes Pedaleando, que es como mixto, pero están luchando por los derechos de las personas para la movilidad, ¿no? Que puedan andar en bicicleta, u otras colectivas, o incluso las madres buscadoras, ¿no? Por ejemplo, que están luchando por la memoria, por la justicia de sus familiares desaparecidos, incluyendo mujeres, ¿no? También las personas que cuyos familiares han sido desaparecidas o asesinadas, también luchan por la justicia. Entonces se congregan una serie de causas muy diferentes y bueno, antes de que se legalizara la interrupción del embarazo, pues también era una de las cosas más importantes aquí en San Luis. Entonces se congregan muchas ideas, muchas reivindicaciones, y creo que por eso también es importante. Claro, es un día para, o sea, ya hay visibilidad del tema, pero sobre todo en el 8 de marzo es una fecha en donde se le da como un trato, no especial, pero se le da mucho más visibilidad y relevancia a las luchas y a lo que ha pasado que en otros días. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta, que la preguntan desde el salón de TDC, que es: ¿qué transformaciones ha impulsado el 8 de marzo en la lucha por la igualdad de género y cómo sigue desafiando las estructuras sociales en la actualidad? Okay. La dejo ahí al aire. Voy a responder de manera implícita con lo que iba a comentar ahorita de por qué es importante este 8M. Y es que sí, efectivamente, han habido una serie de luchas históricas, ¿no? Estamos hablando desde 1908, cuando estas mujeres fueron quemadas, o sea, hubo ahí ¿Perdón? Sí, perdón. Bueno, el espacio donde ellas trabajaban fue quemado, incendiado, no de manera a propósito, pero bueno, se sucedió este incidente. Luego en el 1910, que las mujeres socialistas empiezan a impulsar justamente los derechos de las mujeres, y es muy interesante porque desde entonces empiezan estas discusiones, por ejemplo, entre Lenin y Rosa de Luxemburgo, ¿no? Y a cuestionar si hablar de las mujeres no es una cuestión terriblemente privilegiada, que se quiere descarnar de la clase social trabajadora, pero no es finalmente, como decía Rosa de Luxemburgo y después algunas otras feministas, es hablar de las necesidades particulares de las mujeres. ¿Y qué es lo que la pregunta era qué era lo que ha impulsado? Bueno, pues si no fuera por las luchas de las mujeres, estas mujeres que están aquí no estarían hablando, y ni yo tampoco, ni tampoco Lupe. No tendríamos este acceso a la educación, no tendríamos derecho al voto, no tendríamos derecho a soñar a ser presidentas como Claudia Sheinbaum, no podríamos hablar de mujeres científicas, no podríamos hablar de N cantidad de mujeres que tienen un potencial impresionante y que pueden transformar la misma sociedad. Ahora, ¿cuáles han sido las luchas importantes? La primera, tratar de generar igualdad entre los procesos laborales. La segunda, la de anticonceptivos para las mujeres, para poder decidir la familia y no que fuera una institución patriarcal a través de sus narrativas superpatriarcales, que está impulsando el que, pues, los hijos que me mande Dios. No, insisto, la maternidad será deseada o no será.
Y bueno, ahorita pues las luchas por las que se están dando es pues por romper este techo de cristal, la brecha de género y limitar la violencia hacia las mujeres, ¿no? Les decía que traía datos del INEGI, datos duros, y son cosas terribles. Sigue siendo 9 a 10 mujeres diarias que desaparecen de este mundo porque tenemos novios, esposos, maridos súper pasionales que las quieren tanto que hasta las matan. Perdón, eso es una tontería, ¿no? O sea, o justificar eso es una tontería. Eso es estar hablando de cómo la violencia se ejerce desde la casa a partir de otro tipo de violencias como la violencia económica o la violencia psicológica, etcétera, que van limitando y van teniendo esta forma tan absurda de querer acotar a la mujer. Es absurdo que no se vea a la mujer como una aliada en un proceso de desarrollo social, ¿no? De ahí la discusión entre Lenin y Rosa de Luxemburgo, dicho sea de paso. Y decir cuál es la categoría más importante, si ser una clase social es más importante que ser mujer o ser mujer es más importante que una clase social. Y bueno, de ahí empieza a haber como una discusión. Y creo que lo más importante que deja días como hoy es la reflexión. Justo que podamos tener, decía Lupe muy acertadamente, espacios como este, en donde podemos reflexionar hacia dónde queremos ser, qué somos, qué nos delimita y cuáles son las necesidades que tenemos como mujeres. Necesitemos luchar por unir todos los feminismos. ¿Cómo por qué? Necesitamos reconocernos en la diferencia, ¿por qué no? Necesitamos trabajar todas juntas desde su trinchera. Claro que sí, ¿no? Entonces, son distintas formas de reconocer incluso lo complejo que es la sociedad y cómo las mujeres se van insertando dentro de ella a partir de desear, luchar por una vida digna. Claro. Y creo que tocaste dos puntos súper importantes que justo quería hablar. La igualdad contra la equidad. ¿Por qué no es lo mismo buscar la igualdad que la equidad? ¿Qué es lo que las diferencia? Y creo que Marita quiere contestar. No, o sea, sí, pero continúa con la otra pregunta que ibas a decir, ¿no? Sí, pues ¿cuál es la diferencia entre igualdad y equidad? Porque el feminismo busca la equidad de género, no la igualdad de género. Entonces, creo que siempre, bueno, a mí por lo menos cuando yo soy feminista, muchas personas me dicen de que ¿cuál es la diferencia entre igualdad y equidad? Y bueno, creo que puedo compartirla yo, pero me gustaría que alguna de ustedes la... Creo que Marieta tenía... Gracias. Sí, no, Marieta. yo antes quería destacar antes de lo que mencionaba Estaqueta, también una de las críticas que más se hace actualmente hacia el movimiento feminista es que se dice, no, pero a los hombres también los matan, o a los hombres también los violentan, y a los hombres no sé qué. Y yo voy a decir, claro que es muy importante hablar de la violencia en general, estamos viviendo en un mundo violento, no solo en México, en todo el mundo. Pero en la lucha de las mujeres hemos sido un género, un sexo que ha sido oprimido por milenios, incluso desde se habla de la Biblia, desde la mitología griega, en el que se habla de la mujer como un ser no completo, ni siquiera como un ciudadano, en que las mujeres no tenían el derecho, como se decía, a votar, pero ni siquiera a ser consideradas ciudadanas, mujeres y personas humanas que tienen pensamientos, ideas. Claro que es importante porque pues somos humanos y los humanos nos caracterizamos por tener sentimientos, por sufrir, por hablar, por decir, por todo lo que se diga. Pero yo siento como persona feminista, como mujer feminista, que el papel del 8M es visibilizar que también que existe muchísimo rezago a la equidad y a la igualdad de género. Claro. No pienso que el feminismo solo busca la equidad, quiero pensar que también busca la igualdad en el tema de ver los sexos, los géneros, como personas que merecen ser vistas de forma tal que se puedan decir son humanos independientemente si uno es mujer o es hombre, o sea, es decir, son personas, punto, sufren. Claro, se tiene que destacar en mujer porque hay, por ejemplo, la brecha salarial sigue en el 18% aquí en México. Y es muy importante decir que todavía se tiene...
34 es el último dato del INEGI. Es altísimo, es que es altísimo. Entonces yo digo que todavía se merece luchar por el movimiento de las mujeres. Sí destacar que pues todos sufren, pero a la mujer se le tiene como ¿cómo puedo decirlo? Como un objetivo a luchar en el tema. Porque incluso si este movimiento ha estado actuando, existen personas, hombres y mujeres, que lo quieren borrar solo por el hecho de decir, no, pero pues los hombres también sufren. Sí, todos sufrimos, pero es un sistema que va en contra de las mujeres y se tiene que destacar eso. Nada más quería yo decir eso. Y volviendo a lo de la equidad, quiero aclarar que, bueno, sí, ya dije que equidad y igualdad no es lo mismo. La equidad busca un balance entre hombre y mujer, pero considerando el contexto y las circunstancias que está viviendo cada persona. Porque no es lo mismo una mujer que esté en Palestina, a una mujer que esté en México, a una mujer negra, a una mujer que está en Europa, con un hombre de ese país. Entonces, la equidad busca la igualdad relacionada al contexto, y la igualdad solo busca lo mismo para absolutamente todos. Por eso digo que el feminismo busca la equidad, no la igualdad, porque no puedes tratar a todos de la misma forma sin tomar en cuenta el contexto en el que están viviendo. Ajá. De hecho, hay que actualizar sus conceptos, niñas. Esto de la equidad y la igualdad también está liado a los tipos de feminismos, ¿no? Y quienes los detentan. Por ejemplo, Marta Lamas hablaba justo de la igualdad y solamente de las igualdades. Igualdad laboral, igualdad en derechos, igualdad jurídica en general. Hablar de la desigualdad habla de entender a las mujeres que son diferentes, con contextos diferentes, bien lo decías tú, no es lo mismo la mujer que está viviendo en una zona privilegiada de San Luis Potosí, a un hombre inclusive que vive en las zonas marginales. Incluso desde ahí también estamos hablando de desigualdades, pero eso tiene que ver con la desigualdad económica y la mala forma de repartición de la riqueza. Aquí el tema importante y lo que les quería decir es que se llama igualdad sustantiva. Ahora tenemos que hablar de igualdad sustantiva. ¿Por qué igualdad sustantiva? Porque entonces la parte sustantiva está englobando toda la parte estructural y coyuntural que se refiere tanto a las leyes, tanto a la parte jurídica, a la social, etcétera, a todos los espacios, para que entonces tejiendo como todos estos elementos en donde la mujer se construye, vive, se disfruta, etcétera, pueda tener las mismas oportunidades, igual que los hombres. Y entonces es por eso que, por ejemplo, en derechos humanos se habla de elevar el derecho humano a nivel de pro persona, ¿no? Es decir, no hablamos de hombres, mujeres, niños, niñas, hablamos de personas, ¿no? Y entonces es una forma un poco simpática, porque por un lado adquiere ciertos beneficios, pero por otro lado también te invisibiliza, ¿no? Claro. Es por eso que hay tantos tipos de feminismos, por ejemplo, ¿no? Y todos son tan valiosos y todos son tan interesantes porque todos van nutriendo hacia lo mismo. Pues sí, estoy de acuerdo con eso. Creo que también algo que es importante señalar es que hay ciertos feminismos, por ejemplo el feminismo colonial, que no están buscando la igualdad o la equidad o incluso la igualdad sustantiva, sino que ven la opresión de la mujer como parte de una red imbricada de opresiones mucho más amplias, ¿no? O sea, está sí el patriarcado, pero también está, por ejemplo, el capitalismo, claro, y está el racismo como parte de lo que genera la opresión de las personas. Entonces, no se busca como... No se puede realmente hablar de igualdad sustantiva o de equidad o igualdad de ningún tipo, a menos que cambie todo el sistema para que sea más justo para todo el mundo, incluyendo varones o personas de otros géneros que no sean mujeres, ¿no? Entonces, eso es parte como de las consignas de otros feminismos, que sí, no siempre son visibilizados, porque creo que lo principal, o sea, mucha gente se acerca al feminismo desde una perspectiva un poco como de cultura pop, como muy Hollywood.
Hay un libro que de Chimamanda Sí. Adichie que personalmente no me gustó nada. Se llama Todos deberíamos ser feministas. Sí. Y cuando yo lo leí me hizo enojar mucho porque pensé que era algo sumamente básico y muy poco desarrollado y dije, bueno, para todo el rollo, o sea, toda la promoción que se le está haciendo, yo pensaba que era algo así como... Y no, es todavía un feminismo muy como de que... Blanco. Es que cuando voy... Es blanco, a pesar de que ella sea de Negra. y una mujer negra. Se quejaba, por ejemplo, de que es que cuando voy a comer con un amigo en un restaurante, le dan la cuenta a él y a mí, ¿por qué no? Y entonces, pues, es como, ok, sí, estamos hablando de que se ve al varón como el que provee y todo esto, pero no, o sea, yo pienso que las consignas o las luchas del feminismo deben ir más allá de Sí, de eso no. la capacidad adquisitiva o acceder a aquellos privilegios que te permitan explotar a los demás, ¿no? Por ejemplo. Claro. Sí, y creo que sí, también no es lo, volviendo al punto, no es lo mismo el feminismo desde diferentes razas, diferentes clases, diferentes países, porque afecta de manera diferente. Sí. Y ahorita que estábamos hablando de tipos de feminismo, quiero ir un poquito hacia el machismo y tengo una pregunta que viene igual desde el chat. Y es, ¿existen mujeres con una ideología machista Sí, y hombres que se pueden considerar feministas? sí. Yo Y- conozco varias aquí, en este colegio. Y antes de esto, tengo otra duda, que es, bueno, muchas veces se cree que el feminismo busca sustituir como el patriarcado con poder femenino, en donde es un mundo ginocentrista, creo que se dice, donde la mujer tiene el poder total. ¿Y qué opinan de esta afirmación? Porque A ver, primero tú tienes de... algo que decir. No, díganlo. ¿No? Yo ahorita hablo. Bueno, respecto a que si las mujeres pueden ser machistas, sí, definitivamente, porque no es o sea, estamos todos insertos en una cultura que es machista o patriarcal, ¿no? Y entonces a menos que haya un proceso como de toma de conciencia, no lo quiero decir de construcción porque suena muy, a veces esos conceptos terminan siendo un poco vacíos, pero sí, o sea, una toma de conciencia, una reflexión, un cambio de actitud, un trabajo constante. Necesitamos hacer eso, ¿no? Para quitarnos como estas ideas machistas, porque generalmente la mayoría de las personas crecemos en entornos que Claro. nos transmiten estas ideas de forma pues casi automática. Se maman. Sí, desde la cuna dicen, ¿no? Y también, y respecto a que si los hombres pueden ser feministas, ay, la verdad no sé, es una pregunta que siempre se hace y la verdad como que no me Está heavy, está heavy. no me interesa tanto porque los hombres que yo conozco, no todos obviamente, pero muchos hombres que yo conozco que se autodenominan feministas, muchas veces van a eventos públicos o en ciertas formas dicen, no, o sea, yo apoyo a las mujeres o cosas así, o hasta tienen podcasts de que ay, soy muy deconstruido y cosas así. Pero tú los conoces y sabes que para nada, ¿no? O sea, le sabes sus secretos que ni son tan secretos. Y dices, pues eres súper violento con las mujeres, o sea, ¿cuál deconstruido, cuál feminista? Entonces para mí no es tan importante si se denominan o no como tales, sino que los hechos, que lo demuestren por medio de hechos. Sí, Yo creo que los hombres tienen sus propias luchas. Sí. Y la primer lucha que tienen es justamente porque se empiece a romper como toda esta creencia y esta estigmatización que se le tiene en torno al propio hombre, ¿no? Cosas como decías ahorita de Chimamanda, ¿no? Que tienen que abrir la puerta, que tienen que pagar la cuenta, que es el proveedor, que él es el que tiene que decir la última palabra en casa porque él es el hombre, ¿no? Ondas así. Entonces, yo creo que la idea es hablar
pues como ya se ha hablado desde 1971 con los institutos en Chile de las nuevas masculinidades o masculinidades alternas, ¿no? Y yo creo que esa es su propia lucha, el seguir construyendo, ¿perdón? No, sí, irse deconstruyendo poco a poco. Sí, deconstruyéndose y construyéndose, pero, Sí, poco, pero para la deconstrucción implicaría otra construcción. todo. Dicen por ahí los sociólogos que no es factible reemplazar una estructura con otra nueva, sino para poderla hacer tienes que romperla completamente. De ahí que, por ejemplo, las feministas radicales hablen de buscar las causas estructurales de las problemáticas, y lo mismo que los marxistas hablen de la lucha de clases, ¿no? Como una forma de romper. O sea, todo el mundo le tenemos miedo al cambio, pero se requiere el cambio y no podemos ir pasando por la vida parchando las circunstancias. Tenemos que romper de tajo para volver a construir. Pero cuando ya tenemos una dinámica de milenios con estructuras sociales, ideológicas, etcétera, es complicado. El cambio es complicado, pero se puede ir dando, ¿no? Y es ahí donde agarramos a Gramsci y agarramos a algunos otros teóricos que van justamente hacia la reforma o hacia la construcción de nuevas formas no tan violentas, ¿no? Claro. Y bueno, hablando así como de romper estructuras y volver a empezar, sobre todo con los hombres, Ajá. ¿qué crees, qué tipo de participación es realmente útil por parte de los hombres dentro de este movimiento? ¿Y dónde debe de trazarse como esta línea entre ser un aliado y pues, apropiarse del discurso feminista, como lo que decía Ajá. Lupe de estos podcasts de no, yo apoyo a las mujeres y no sé qué, que solamente es como para, pues sí, llamar la atención un poco? Entonces, ¿dónde crees que se debería de trazar esta línea? O si, ¿qué es realmente útil para la lucha? Es que también siento que el movimiento, al ser uno tan grande, no de forma de que, o sea, pues muy grande, que tiene un impacto en parte de la sociedad, o sea, que sí ya está visibilizado y se habla mucho del 8M, de las marchas, del movimiento feminista, de las brechas salariales. También creo que se ha vuelto una forma de mercado, de forma, por parte de personas que quieren aprovecharse del movimiento para, pues literal como en los podcasts, para conseguir vistas o para cualquier forma que nos hemos estado dominando de parte de los poderes, que buscan que esto se vuelva un tipo marketing y decir, sí, las mujeres pues para vender más, ¿no? Y eso pues también es muy difícil hablar de ese tema, porque por ejemplo, yo he visto muchas veces que se dice del tema del feminismo, de una forma tan esencial como es mi papá, que yo le he preguntado, a ver, ¿tú qué opinas? ¿Tú serías feminista? ¿O tú qué opinas del tema? Y es lo mismo que dicen, ay, es un tema de mujeres, yo no me meto. Y no, o sea, no, porque el feminismo, o sea, somos el sexo opuesto, ¿no? Entonces, somos parte de una sociedad que importa y vale de manera entre los dos. O sea, tenemos que hacer un equipo en una realidad idealizada, en una realidad que sea perfecta, decir, pues los dos aportamos a la sociedad lo que podemos y lo que debemos de aportar, independientemente de la fortaleza, del cuerpo, o sea, de lo que nosotros podemos hacer físicamente, sino también de lo que podemos decir, de lo que podemos pensar. Y pues yo añadiría a lo que dice esta Marieta, añadiría un poco más, no solamente esta postura cisgénero, ¿no? Nosotros dos. No, hay que hablar también de hombres trans, mujeres trans, etcétera. Hay que hablar de mayor proceso de inclusión, de todo tipo de orientaciones y respetarlas, porque finalmente lo importante es lo que podemos construir de aquí hacia arriba, corazón hacia la cabeza, hacia arriba, y no lo que la gente o las personas hacen con la cintura hacia abajo, ¿no? Claro. Pues sí, también Qué es fuerte. quitar la estigmatización del género y decir, pues no importa si eres hombre o mujer, o bueno, yo tampoco no estoy tan informada del tema y no me quiero meter mucho en eso del tema de cisgénero o del intersexual, o sea, perdón,
Perdón, pero, o sea, también es quitar esa estigmatización de decir, pues es mujer, es hombre, pues tampoco tenemos que llevarnos por etiquetas. También es decir, pues yo soy lo que soy y ahí lo que quieran. O sea, también es decir de no criticar o no etiquetar a una persona por el tema de, pues sí, una disculpa, sí me equivoqué de decir de los dos sexos. Pero es decir, no etiquetar a una persona solo porque sea mujer o porque sea hombre. Sí, o sea, claro. o lo que sea. Pues es a lo que estamos, o sea, es a lo que estamos acostumbrados, así fuimos estructurados todos y así Claro. fuimos educados. Entonces, como romper con esto de no podemos clasificar hombre, mujer, todos juntos, es un poco complicado, creo. Y más ahora que, o sea, hay estudios que dicen que ahora las mujeres son más feministas, más progresistas, y los hombres, por ejemplo en Estados Unidos, se están volviendo más retrógradas. Por ejemplo, este tema de Andrew Tate y influencers como el Temach, que buscan como volver a ser superior al hombre. Y luego ves a las mujeres peleando, son como ideologías que chocan mucho. Entonces creo que sí, separarlo en más categorías que hombre y mujer puede ser bastante complicado. Pero bueno, pues nos estamos quedando sin tiempo, entonces me gustaría que cada una nos diera su reflexión, qué se lleva, qué concluye, qué nueva perspectiva tiene, qué cambió. Bueno, a mí me gustaría, para terminar, retomar lo que mencionaste acerca de esta cuestión de que las mujeres se están volviendo como más progresistas o más de izquierda y los hombres, varones, como más de derecha. Y creo que tiene que ver con... obviamente no es en todo el mundo, no es toda la gente, pero sí es muy visible en redes sociales, ¿no? Por ejemplo. Y creo que tiene que ver con... que hay insatisfacción en general en el mundo porque por muchas razones, ¿no? O sea, si tú eres un varón blanco norteamericano gringo, se te prometen muchas cosas. Se te promete que vas a tener mucho dinero, se te promete que vas a tener estabilidad, se te promete que vas a tener muchos privilegios, se te promete que vas a tener una esposa que te cuide, que se ocupe de todas las tareas de cuidado, que se ocupe de los hijos, cierto respeto, y cuando eso no se da, por la razón que sea, hay mucho resentimiento. Entonces, creo que hay ciertas personas y ciertos grupos que son como muy, ¿cómo se dice? Oportunistas, y que han sabido utilizar ese resentimiento y esa frustración, por ejemplo, de un sueño americano que no se hizo realidad, para jalar agua para su molino, ¿no? O sea, gente que dice, no, es que tu problema no es que seas explotado, o tu problema no es que como varón, cuando no se te fomente ningún interés por nada, o sea, que tu único hobby sea tomar con tus amigos y ya, y no desarrollarte como persona más allá de el trabajo y eso. O sea, no se cuestionan como las causas verdaderas, sino que se empieza a culpar no, es que tu problema es que las mujeres no te hacen caso, y las mujeres ya no te hacen caso porque están locas, porque el feminismo les ha dañado el cerebro, ¿no? Cosas por el estilo, cosas así bastante desagradables, y utilizan mucha pseudociencia también. O sea, salen con cosas de que si tienes cara de depredador o de no sé qué, y que si evolutivamente somos así o así, y es mucha pseudociencia. O sea, cuando tú la pones bajo, reflexionas un poquito, te das cuenta de que es pura tontería, ¿no? Porque además ni siquiera son personas que se dediquen a eso, ¿no? O sea, son... Sí, claro. Entonces creo que es muy importante también en ese sentido que los hombres estén muy conscientes, los varones, de que va a haber gente que se va a querer aprovechar de su sentimiento de insatisfacción en la vida, por cualquier razón que sea, que se sientan insatisfechos o que se sientan frustrados, sobre todo ya cuando sean más grandes, y que tienen que estar muy, muy atentos para no caer en este tipo de excusas fáciles y de culpar al más débil, ¿no? En cierta forma, de sus problemas. Y más bien reflexionar sobre sí mismos y pensar cómo se pueden desarrollar como persona, cuáles son sus propias luchas, como decía Keta hace rato, para que realmente pueda haber un cambio y puedan sentirse bien.
Entonces, con eso me gustaría cerrar. Sé que no es muy de feminismo, pero va un Sí. poco por lo que retomando lo que estabas diciendo. ¿Y tú qué tal? Pues tiene que ver con la dignidad humana. Yo quiero cerrar con esta pregunta que decía por ahí de que si era reemplazar una dictadura del patriarcado sí. por ahora el matriarcado. ¡Oh, qué terrible! No, chavos, eso es un pensamiento de lo más básico, de lo más simple y no pensar en argumentos, Ujú. ¿no? Sí, Verdaderamente. No es reemplazo, porque no se trata de la lucha entre yo tengo el poder. ¡Ah! No, por Dios. Verdaderamente no. Los hombres nunca han perdido los privilegios, así como no hay discriminación a la inversa, tampoco los hombres han perdido los privilegios. Y son las mujeres las que han luchado y siguen luchando, y me da mucho gusto que estén reflexionando en este proceso y que sigan reflexionando y que sigan construyendo una sociedad digna con hombres y mujeres dignos y con, no sé, personas con orientación alternativa digna, ¿no? Me encanta la idea de que estén en este proceso, porque implica que nos seguimos cuestionando acerca de hacia dónde vamos y cómo queremos dibujar nuestra sociedad y hacia dónde queremos dibujar el futuro. El futuro, pues, si quieren tener hijos, pues de los hijos, y si no, pues el futuro en general de los, ¿cómo se llama? Tienen michis y tienen gatos, ¿cómo se llaman? No sé, perrijos. Los perrijos, o sea, es buscar en general la dignificación del ser humano, sin olvidar que la lucha continúa, que la lucha sigue. Todavía tenemos un 34% de desigualdades en términos de salarial. Se siguen matando a 10 mujeres diarias. Sigue habiendo mujeres que aplauden, por ejemplo, esta corriente de la mujer tradicional. Bueno, sus decisiones, hay que hablar de mentalidad abierta, pero todavía tenemos mucho que hacer. Todavía como mujeres tenemos mucho que trabajar, mucho que hacer, y me da mucho gusto que se reflexione y que se lleguen a acuerdos para poder seguir estructurando eslabones y visibilizando como fronteras comunes que nos permitan tener objetivos hacia dónde luchar. Sí, pues sí. No, pues primeramente muchas gracias por la invitación. Yo soy host, por si me quieren ver en otros episodios, yo lo voy a promocionar. Pero pues yo también te quiero agradecer mucho. No, muchas gracias por Nada, sí, invitarme. claro. Muchas gracias a ustedes por estar aquí, por compartir sus opiniones. Y bueno, sigan a Pregúntate en todas sus redes sociales. Y nos vemos En todas las redes sociales. TikTok es podcast, sin T, nos equivocamos, una disculpa. No, sin D, de podcast, es nada más podcast. En Instagram también Podcast Terranova. Pregúntate y pues lo que quieran. Yo nada más acabando rápido. Es una lucha, el feminismo es una lucha de todos. Es una lucha que todos tenemos que estar conscientes de sus repercusiones, de cómo sigue trabajando día al día. Perdón. Como jóvenes, no te apures, como jóvenes pues tenemos mucha chamba que hacer. Sí. Y estoy muy orgullosa que se siga chambeando de esto, que se siga trabajando, y aunque nos quede mucho, yo espero ver a lo mejor en algún tiempo, o yo vivirlo, en decir, pues se trabajó mucho para lograr en donde estamos y ha habido mejoras en el futuro por venir y en el presente también. Entonces pues muchas gracias a todas nuestras espectadores, les deseo pues que se la pasen increíble y que se informen y que también pues sean conscientes de todos los movimientos que están pasando. Muchas gracias. Sale. Y pues ahora sí. Bueno, Ya acabé. No sé qué decirles, pero muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias también a ustedes y muchas gracias por invitarme. Y pues los veo, Marieta, el próximo episodio. O si no, Renata, la invitamos. Ay, gracias. Bye.